Buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a esta nueva transmisión. Tengan un Shabbat Shalom. Bueno, hoy iniciamos con el comentario de la Parashá número 19, Terumá. Terumá, que traduce ofrenda, donación. La porción bíblica es de Shemot 25:1 a 27:19. Estamos 8 de Adar, del 5784 a 17 de febrero del 2024 en el calendario secular. Y bueno, vamos a hacer el comentario de esta parashá, porque el pueblo de Israel, después de recibir los mandamientos del Eterno, ahora ya empieza una... continúan los mandamientos, pero de una manera ya más precisa, como en este caso, que es llevar una ofrenda. ¿Para qué? Para construir el Mishkan, el tabernáculo donde iba a estar la presencia del Eterno. Vamos a hacer el breve comentario, o el breve resumen de lo que se ve en esta parashá. Vemos cómo el Eterno le ordena a Moshe que le diga al pueblo que hagan ofrendas. Le dice una ofrendas voluntarias o dádivas voluntarias. Todos tenían que llegar voluntarias en el sentido de que lo que ellos quisieran aportar, no voluntarias si querían o no querían, porque al fin de cuentas era una orden. Hay que tener en cuenta esto y hay que tenerlo presente. No se está refiriendo a si quieres, te está pidiendo una ofrenda y ya lo voluntario está en qué tanto es lo que tú quieres aportar. Bueno, le da instrucciones de cómo construir el arca. Les dice cómo tiene que ser la tapa del arca y luego los querubines, que ahí mismo en esa tapa está. Bueno, la mesa del pan de la proposición también. Ahí se tenía que poner el pan. Dilataba 8 días ahí el pan y se cree que permanecía fresco. Imagínense, en ese tiempo se hacía la masa. Ahora tenemos refrigerador. En unos lados le dicen refrigeradora o congeladora. Bueno, cómo era de impresionante lo que Dios hacía, que ellos lo ofrecían o ponían el pan antes de iniciar el día de reposo, y hasta la siguiente semana que se volvía a poner pan, ahí permanecía, y dicen que toda la semana estaba fresco. Bueno, también manda a construir la menorá o candelabro. Nosotros lo conocemos como candelabro, en hebreo es menorá. Y bueno, ahí mismo en la menorá Dios ordena que se le pongan ciertos adornos a este candelabro. Para que veamos, para que nos demos cuenta cómo el Eterno sí dice que hagamos figuras de alguna manera y adornos como en el templo, porque acuérdense que aquí estaban en el desierto, pero más adelante, muchos años después, el rey Salomón hace o edifica el templo para el Eterno, y ahí pone adornos, y de ahí se basa la iglesia tradicional para decir que Dios manda tener imágenes, o que Dios permite tener imágenes, con la única diferencia de que Dios lo ordena en este caso y tienen un propósito. Y en la iglesia tradicional, también tienen un propósito, que es la veneración a los santos, más bien una veneración disfrazada de idolatría. Bueno, manda hacer el tabernáculo, ya es la construcción del inmueble, la construcción del lugar donde iba a estar, que se compone de 2 secciones, que es el Akadoshim, o sea, el lugar santísimo, como nosotros le conocemos, que queda hasta la parte del fondo, y enfrente, donde está la entrada, ahí está el lugar santo, donde nada más podían entrar los Kohanim, pero al lugar santísimo entraban el Kohen Gadol, nada más, entraba el Kohen Gadol una vez al año, en Yom Kippur.
Bueno, después se manda que se construyan las cortinas para el tabernáculo. Luego manda hacer, después de estas cortinas, y cada mueble, cada cosa que el Eterno manda hacer, la manda hacer de ciertos materiales específicos. Todos ellos tienen un significado y una profundidad. Hoy no lo vamos a ver, pero es impresionante cómo el Eterno dice, por ejemplo, el oro significa pureza, tiene que ver con lo divino, tiene que ver con Dios, y cómo el arca lo manda a hacer a cubrir de oro el arca. Todo el cajón, toda el arca la manda a cubrir. ¿Por qué? Porque pone oro por fuera, pone la tabla de acacia o cedro en algunas traducciones, y es un material, una madera muy resistente, una madera que es muy difícil que la polilla entre y la destruya como las demás maderas, y tiene un significado tan profundo que eso es lo que representa. El arca de Dios representa la presencia de Dios, y la presencia de Dios la debemos de tener en nuestras vidas, y así como el oro representa el oro y la acacia representa que es incorruptible, así nosotros debemos de ser. Bueno, ese es un ejemplo, pero todo tiene que ver, la piel de cabra, el púrpura, las telas, la plata, el bronce, todo tiene un significado. Y estamos nada más viendo de que Dios le ordena a que haga las cosas, pero todavía no lo están construyendo. Ojo, le está dando indicaciones. Entonces las cortinas, y luego hace las tablas del tabernáculo. Las tablas tenían que ser paradas. En la parte de abajo tenían unas bases que eran las que las sujetaban, que eran de plata. Luego tenían que ser paradas las tablas. En las tablas les ponían unos arillos de oro, tenían que ser de oro, y luego le ponían unos pasadores. ¿Para qué? Para que al atravesar los pasadores en todos los arillos de la tabla pudieran tener una firmeza en la parte superior. Bueno, que eran las tres partes. De hecho, aunque tenían las bases de plata en la parte de abajo, tenían también arillos abajo, tenían arillos en medio, y tenían en la parte superior también tenían arillos de oro, y ahí tenían sus pasadores para poder afirmarlos, sujetarlos. Bueno, obviamente se le manda a hacer los pasadores, que también tenían que ser de madera, de acacia. Luego el velo y la cortina de la entrada del Mishkan, del tabernáculo. Ahí estaba el velo y la cortina de la entrada. Fíjense que Dios manda a poner telas encima del tabernáculo, y esta cortina era una cortina más grande que ya cubría todo, y lo que sobraba, una parte iba para atrás y la otra parte iba para el frente, que de alguna manera eran las cortinas, la cortina de la entrada, donde tenían que obviamente hacer a un lado para que pudieran entrar los Kohanim o el Kohen Gadol. Luego les manda hacer el altar para las ofrendas y sus utensilios. Manda hacer el altar para las ofrendas y los utensilios, donde tenían que hacer obviamente los sacrificios. Luego está el patio, el patio exterior, o el patio en sí. Y en el patio también manda hacer que se levanten cortinas a todo alrededor. Y bueno, se ponen unos postes, se amarraban las cortinas y quedaban fijas. Obviamente se tenían que poner estacas para poder tensionar y quedaran firmes, obviamente, y con el aire no se pudieran mover, quedaran firmes. Y luego los utensilios, el velo del portón, o sea, en lugar de un portón, como nosotros ahora lo imaginamos, ¿no? Imaginamos un portón de madera, imaginamos un portón de metal, de herrería o de aluminio, o cualquier otro metal, porque estamos en otra época, en otra era. Pero en ese momento, como era el portón, pues era también de telas. Entonces ahí había un velo
que era para la entrada. En esa, pasando ese portón, se le conocía el patio o el atrio, donde sí podía entrar la gente. Era el único lugar donde la gente podía entrar. No así al tabernáculo. En la primera parte entraba solamente en el lugar santo, entraban los Kohanim. En el lugar santísimo entraba el Cohen Gadol. Pero en los atrios sí podía entrar la gente. Obviamente tenían que ser israelitas, extranjeros no podían entrar. Bueno, y ya por último menciona que se tienen que hacer los utensilios para construir o para levantar el tabernáculo, como martillos, mazos y las estacas. Obviamente se tenían que poner las estacas para poder tensar las paredes, tanto del patio exterior como también del Mishkan, y pudiera estar firme, pudiera tener firmeza. Bueno, a grandes rasgos, estamos viendo cómo, o vimos, usted leyó la parashá, estamos viendo cómo ahí el Eterno le ordena a Moshe que acerquen ofrenda para realizar todos estos trabajos. Dios es el arquitecto, Él es el que dice cómo se tenía que hacer, qué se tenía que hacer, los materiales, las medidas exactas, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios perfecto, es un Dios que le gusta que hagan las cosas para Él bien. Desafortunadamente mucha gente no entiende esto y hace lo que quiere. Quieren acomodar a Dios a su forma. Dicen, es que si usted le dice, no, es que tenemos que guardar los mandamientos del Eterno. No, es que eso es de la ley y eso ya pasó. Eso nada más es para los judíos. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Quiere acomodar a Dios a su forma. La alabanza, ¿cómo lo hacen? En cualquier parte, dependiendo la zona que estén, lo hacen. En África meten mucho los tambores y las tumbas y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tienen esos ritmos así como, ¿cómo decirlos? Como guapachosos, como muy rítmicos. Y ya de ahí se derivan otros géneros musicales que de alguna manera tienen influencia de allá de África, aquí en América, como en algunas islas o en algunos países, Colombia, Cuba y algunos otros países que tienen lo que es la cumbia, la salsa y todos esos géneros. Pero si usted busca, usted va a encontrar, ayer vinieron unos jovencitos, nos acompañaron al inicio de Shabbat y comentábamos eso y decía uno de ellos, dice, es que hay rock cristiano. Le digo, no nada más hay rock cristiano, también hay metal cristiano. No les entiendes absolutamente nada, se oye horrible, obviamente no es para Dios, no tiene nada que ver, porque ese es el problema, que quieren acomodar a Dios a lo que ellos quieren, a su cultura, a lo que a ellos les gusta. Por eso hay muchos que llegan a la alabanza y dicen, no me gustó la alabanza. No, pues no te gustó la alabanza porque la alabanza no era para ti, era para Dios. Y cuando llega la presencia de Dios es dependiendo de la persona, si alaba a Dios verdaderamente, si le alaba de corazón, es como va a llegar esa ofrenda de alabanza a Dios. Pero eso es personal, aunque el que esté enfrente dirigiendo la alabanza tiene una responsabilidad de buscar la presencia de Dios en ese momento que se está ministrando, pero es personal, porque a lo mejor el que está dirigiendo los cantos, la adoración, la exaltación al Eterno, está lleno de la presencia de Dios, está ministrando, se está gozando, está alegre, está llegando a la presencia ante el Eterno. ¿Y qué es lo que pasa? Que si esa persona, o más bien una persona que está dentro de la congregación, y está distraída, no está lo que está, ahí no está fallando el que está ministrando la alabanza, el que está dirigiendo la alabanza. El que está fallando es la persona que está ahí. Usted debe de llegar con una intención de servir a Dios, de alabar a Dios, de buscar a Dios. Bueno, ya vimos entonces
el resumen de lo que se vio durante esta parashá, lo que el Eterno le está ordenando al pueblo de Israel. Pero inicia, dice, tomen para mi ofrenda. Lo voy a leer de aquí que se lo van a poner en la pantalla, pero yo lo voy a leer de la Biblia hebrea. Aunque creo que dice muy similar. Lo vamos a leer de los dos. Vamos a leerlo de los dos. Shemot 25, 1, donde inicia. Dice, Adonai habló a Moshe y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Ahora lo voy a leer, aunque se queda ahí la cita, le voy a leer de la Biblia hebrea. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel para que tomen para mí ofrenda de todo hombre que disponga a su corazón, tomarán mi ofrenda. Y fíjense, ya más adelante dice, de esta ofrenda tomarán de ellos oro, plata, cobre, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino, pelo de cabra, piel de carnero, rojizos, piel de tejashim. Dicen que este animal ya no existe, que este animal nada más fue que Dios lo permitió hasta cierto momento nada más para este propósito y ya desapareció. Y maderas de acacia, aceite para alumbrar, perfumes para el aceite de la unción y para el sahumerio de especies, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y el pectoral. Harán para mí un santuario y residiré en ellos. Tal como todo lo que yo muestro de la figura del tabernáculo y la figura de todos los utensilios, así eran. O sea, que, como dice ahí, increíble, ¿no? Tal como todo lo que yo muestro de la figura del tabernáculo. Más adelante vamos a ver eso. ¿Qué figura les mostró? ¿Usted ya se había dado cuenta de esto? Que dice que una figura les mostró. ¿Ya lo habían visto? Hay mucha gente que ni cuenta se da. Lee y no sabe, no entiende. Entonces, aquí dice, les mostró. Vamos a ver a quién le mostró, cómo se lo mostró y en qué momento se lo mostró. Pero bueno, dice, tomen para mí ofrenda. ¿Por qué dice, tomen para mí? Esa es una pregunta, les hago una pregunta. ¿Por qué no dice, den ofrenda? Dice, tomen para mí ofrenda. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Es lo mismo? ¿Ya había analizado esta parte? A ver, entonces ahora respondan. Ya ahorita ya les estoy haciendo pensar. A ver, ¿por qué no dice den ofrenda? Den ofrenda. Y dice, tomen para mí ofrenda. El problema del ser humano, como desde niñitos o desde chicos decimos mío, ¿no? Aunque no es mío, vemos otro contemporáneo, ahí medio los dos no saben ni hablar ni nada, pero luego se lo arrebata y que dice, mío, mío. ¿Sí? Es que el problema es que nosotros pensamos que lo que tenemos es nuestro. Entonces, el Eterno aquí lo que te está diciendo, no es tuyo. Lo que tienes, yo te lo di. Entonces, de lo que yo te di, toma ofrenda. Y me la vas a dar. Me la vas a entregar. O sea, no creas que es tuyo. ¿Se dan cuenta la diferencia del hebreo o de la raíz hebrea o del sentido hebreo? Vamos a ver, fíjense cómo la traducción, ¿cómo dice? ¿Tienen alguna Reina Valera? ¿No? Para ver, porque yo ahora sí que tengo la duda, cómo dice en la Reina Valera, que es la más común de las 25, Éxodo 25, 2. Porque aquí en la de las Américas sí dice, tomen ofrenda para mí. Ahí sí dice como la Biblia hebrea. Tengo la curiosidad, como dice la Reina Valera, que es la más común dentro del cristianismo. Fíjense, sí dice igual, dice tomen ofrenda para mí. Pero entonces, ¿cómo volvemos a la misma pregunta? ¿Por qué no dice den ofrenda?
Porque se le dice, den ofrenda, entonces el Eterno está asimilando que lo que les ha dado es de ellos. Pero Él está diciendo, tomen. O sea, de lo que yo te he dado, ¿recuerdan que salieron de Egipto? Y les hizo que los egipcios le dieran indemnización de más de 400 años que estuvieron esclavos. O sea, salieron riquísimos. Y entonces, todos ellos, Dios les está pidiendo todos estos materiales, porque sabe el Eterno que los tenían, ¿cierto? Sabía que tenían el púrpura, sabían que tenían pieles ¿de qué? De cabra, sabían que tenían oro, sabían que tenían plata, que tenían cobre o bronce, sabían que tenían madera, sabían que tenían todo para poder realizar la construcción del tabernáculo. O sea, Él no te va a pedir a ti algo que tú no tienes. Que les quede bien presente esto, porque al final vamos a hacer un comentario de esto. Dios no te va a pedir algo que tú no tienes. Te va a pedir de lo que Él te ha dado. ¿Sí? Una vez les hice un comentario en otra parashá, en otro estudio, donde había, en un templo cristiano, por supuesto, yo era niño, y ahí había dos hombres. Uno tenía talleres, tenía máquinas de costura, no sé si maquilaba, no sé si vendía ropa, no sé si era fabricante de ropa, no sé. Pero es que él tenía y siempre llegaba de traje, llegaba con un carro regular. Y había otro hombre que era carnicero y el hombre siempre estaba endeudado. Pero como tenían rivalidad estos dos varones, los dos veían a ver cuál diezmaba más. ¿Estaba mal el que no tenía con su acción? ¿Estaba mal el que sí tenía con su acción? Sí, los dos estaban mal. Estaban compitiendo por algo que no tenían que competir. Estaban tratando de quedar bien ante los demás, porque ellos estaban diezmando. La diferencia es que uno estaba peor que el otro, porque uno sí tenía para hacerlo. Y el otro estaba dando de lo que Dios no le había dado. Él tenía que dar de lo que Dios le había dado, no de lo que Dios no le había dado. Ese es el problema, que muchos exageran y dan de más. Y dicen, no, pero pues no, que es mejor dar que recibir. No, es que tú no puedes dar más. Tengo una tía que siempre está endeudada. Y yo le he dicho a mi tía, es que tú no, porque ella le da, no, es que me da compasión. O sea, está súper endeudada mi tía de toda su vida. Tiene 70 y tantos años de vida. ¿70 años? ¿Cuántos años tiene? Bueno, el chiste es que ya es grande mi tía. Quedó viuda muy joven y el problema es que yo le he dicho a mi tía como consejo, tía, tú debes de dar de lo que tú tienes, no de lo que no tienes, porque esto no es correcto. No es correcto. Tú debes de dar de lo que tú tienes, porque si tú no lo tienes y ya lo vas a quedar a deber, eso ya es una deuda, como le llaman por ahí, una deuda mala, ¿no? Bueno, entonces, otra pregunta. ¿Por qué tenían que donar y no simplemente dar oro o plata para comprar el material? O sea, si ya tienen la indicación de construir el tabernáculo, ¿por qué no van y agarran? ¿Qué era lo que valía en ese momento? En ese momento no había monedas. Quiero pensar que no había monedas, pero sí había el oro, ¿no? Se hacían como lingotes o algo así y era la moneda de cambio de ese momento. ¿Por qué no daban o no dieron la plata, el oro y ya poder obtener todos los materiales? ¿Quién da más? No se amontonen para responder, hermanos. El Eterno quiere que usted participe de lo que Dios le ha dado. Y usted va a decir, no, pero pues es que lo que cobramos ahora es dinero, la otra, en ese tiempo era en especie, incluso había mucho, ¿cómo le llaman? Cambalache, cambaseo, ¿cómo se llama? Trueque, trueque, la palabra más correcta. Entonces se cambiaba, ¿no? Incluso en muchos lugares todavía, por decir, aquí en México todavía se maneja eso, ¿no? Te cambio un guajolote por 2 pollos, ¿no? Por ejemplo, un cerdo por 5 pollos o 5 gallinas, ¿no? Todavía se sigue usando en ciertos lugares. Aquí la cuestión es,
que el Eterno quiere que nosotros participemos, que seamos parte y tengamos, o en ese momento hubiera un resultado de todos los israelitas, de lo que ellos daban. ¿Ok? Yo siempre les he comentado, si usted no tiene a lo mejor físicamente dinero para poderle compartir a una persona, pero usted sabe que una persona tiene necesidad, usted va de su despensa, agarra de su despensa y va y le comparte a esa persona. Y usted va a decir, bueno, pero es que es diferente, esta es ofrenda y se está refiriendo para las cosas de Dios y lo que usted está diciendo de compartir. Bueno, sí, pero son principios que nosotros aprendemos, porque hay que entender una cosa. Una cosa son las ofrendas y una cosa son los diezmos. Los diezmos son los que se daban para los levitas, porque ellos estaban trabajando para la obra del Eterno en lugar de ellos. Ellos eran los que tenían que mover todo lo físico para que también se recibiera, ¿qué? Lo espiritual. ¿Ok? Por eso muchas gentes ahorita dicen, no, es que en ese tiempo era de frutos, en ese tiempo era de cosechas, y ya ahorita ya no se debe de diezmar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La Biblia dice, y no lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el mal llamado Nuevo Testamento, que el trabajador es digno de su salario. Si un ministro, una persona, un pastor o alguien que obviamente esté en las cosas de Dios, está trabajando, ¿qué creen? Él está invirtiendo tiempo. Él está invirtiendo dinero porque el material no se regala. Si está en una computadora, ¿qué creen? Él tal vez compró la computadora para poder trabajar ahí, sacar sus estudios. Compró libros que no son baratos. Se compró a lo mejor 1 o 2 versiones de la Biblia para sacar una mejor conclusión de ese pasaje bíblico. Por eso ahorita se dieron cuenta que pregunté por la Reina Valera, que decía, el hombre en lugar de salir a trabajar, a lo mejor invirtió 2-3 horas de su tiempo para estudiar. Y eso no lo valoran. Ya salen, no, es que en ese tiempo era para nada más los que cosechaban. ¿Qué te pasa? Tú lo puedes transportar para el tiempo de ahora. Y a lo mejor es dinero ahora lo que se maneja, pero es un principio que el Eterno dejó para aquellos que trabajan en la obra del Eterno. Si tú no das, bajo ese principio no tienes bendición. Ahorita estamos hablando de las ofrendas, de lo que tiene que ver con Dios. Es directamente con Dios. Pero ¿sabía usted que eso era para el servicio? Pero el diezmo, dice la Torá, que era para Dios. ¿Era para Dios el diezmo? Dice, no, ¿cómo que para Dios? Claro, ¿quiénes representaban a Dios? Los levitas, los sacerdotes, el Cohen Gadol. Bueno, ahí se acababa la ofrenda porque diezmaban las personas de los diezmos que les daban a los levitas le diezmaban a los sacerdotes y los sacerdotes le diezmaban lo que le llaman el diezmo del diezmo, le diezmaban al Cohen Gadol. O sea que el Cohen Gadol es, yo creo que era el que comía más, un poquito mejor. Sí, pero la cuestión es que la gente no está acostumbrada a dar y por eso no les va bien. Y diría un varón de raíces hebreas, dice, bueno, porque dice que le preguntaron que por qué hay mucha gente que no diezma o que no da y tiene. Y este varón dice, bueno, no siempre va a ser así, no siempre va a tener. Y yo he visto que hay gente que lleva añísimos y sigue teniendo. No se le acaba su prosperidad. Pero acuérdense que no siempre prosperidad tiene que ver con la bendición de Dios. Probablemente esa bendición de Dios, esa prosperidad que tiene no sea una bendición de Dios. Y es para mantener a la gente en el engaño. Porque yo he escuchado a gente que no guarda mandamientos, que es grosera, que es maleducada, que está en fornicación, obviamente que se cree creyente y dice que está bendecida por Dios. ¿Usted cree que esa persona está bendecida por Dios cuando está pecando, cuando está ofendiendo al Eterno?
está viviendo en un engaño, obviamente. No es lo mismo, no es la bendición de Dios. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros demos, aportemos, estemos ahí de lo que nosotros tenemos. Si usted puede aportar en especie para la gente que tiene necesidad, délo en especie. Nosotros sí acostumbramos a hacer eso. Juntamos una ofrenda, una sedacá. Juntamos una sedacá, juntamos semillas o algo y vamos y se lo damos a la gente. No lo estamos diciendo para vanagloria, sino para que usted escuche que se puede dar. Y es más fácil que usted le dé a alguien en especie. ¿Por qué? Porque lo va a aprovechar. Y si usted le da dinero, puede ser que lo ocupe para otra cosa, ¿no? Entonces, si esa persona tiene necesidad, dele de esa manera. Es muy importante. Otra pregunta. ¿Por qué el diseño lo hace el Eterno y no deja que ellos mismos lo planeen? Si ya él determinó que los levitas eran los que iban a trabajar en el ministerio, ¿por qué no les dice, a ver, ustedes diseñen el tabernáculo, diseñenme mi casa, háganme una casa bonita? Pudo haberles dicho nada más así. ¿Saben qué? Háganme una casa bonita nada más, porque ahí yo me voy a presentar ante ustedes. Ahí les voy a dar instrucciones. ¿Por qué? A ver, cuéntenme. Pues porque el hombre no, bueno, de alguna manera no tiene una idea de cómo adorar a Dios en ese sentido, ¿no? De darle lo mejor. Dice una hermanita que el hombre no tiene una idea en ese sentido de cómo darle a Dios lo mejor. Bueno, lo que pasa es que Él es Dios. Él es el amo, Él es el dueño, es Adonai. Y Él dice cómo nosotros debemos de comportarnos, cómo debemos de accionar, lo que debemos de hacer para estar delante de Él. Y volvemos a lo que mencionamos hace un rato. La gente quiere acomodar a Dios a su manera. Las cosas de Dios las quiere acomodar a su manera. El hombre en el siglo IV cambió el día de reposo bíblico del Shabbat, del día sábado, del día sábado al día domingo. ¿Por qué? Porque se les ocurrió. ¿Por qué? Porque según ellos dicen que Jesús resucitó en domingo. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús resucitó en domingo, pero ellos dicen que resucitó en domingo. Que demuestren una cita, no la van a encontrar porque no existe. Entonces, hacen ese tipo de cosas porque ellos creen que así es correcto. Entonces ya no queremos el Shabbat judío, porque es de esos judíos mugrosos que mataron a Jesús. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Nuestro día cristiano. ¿Cuál es? Domingo. ¿Por qué? Porque tiene relación el domingo con la adoración al sol. Y como ellos venían, acuérdense que Constantino y todos ellos venían de una formación pagana y que a pesar de que se unió el cristianismo con el catolicismo y oficialmente inició con Constantino el catolicismo, aunque ya habían mencionado esa palabra de universal, de alguna manera, hasta Constantino es cuando ya oficialmente se dice que es la iglesia universal. Entonces ellos traían paganismo completamente y lo unificaron con el cristianismo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hasta el día de hoy sigue lo mismo. Y a lo largo de los siglos, ellos fueron metiendo dogmas y dogmas y dogmas y dogmas porque ellos decían, no, es que el Papa es infalible, él es el vicario de Cristo, él es el que directamente Dios le habla y le dice lo que debe de hacer. Y por eso lo que diga él es ley. Y como es ley, pues lo ponían en su catecismo. Hicieron cientos y cientos de mandamientos y hoy pueden mover a las masas. Es la iglesia más popular o una de las más populares del mundo y más grandes, política y religiosamente hablando. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que ellos le quitan de la palabra de Dios. La gente quiere hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos le convienen. Y así hay gente que directamente lo dice, ¿eh? Así hay gente que directamente lo dice.
Dice, yo creo en Dios, pero yo lo obedezco a mi manera. Así lo dicen, ¿eh? Yo lo obedezco a mi manera. Otros se atreven a decir, bueno, pero si tú haces esto, esto y esto y esto. Ah, es que lo que pasa es que Dios es bueno y nadie es perfecto. O sea, siempre van a tener una justificación a las cosas que hacen, a su pecado que hacen. Pero Dios les dice, tiene que ser así, así, así. Tantas medidas, estos materiales, tienen que ser materiales para esto, y entonces les da indicaciones de todo lo que deben de hacer. Vamos a ver qué dice el 25, ahí en el 25:40. Ahora sí, ¿qué imagen fue la que vieron? Bueno, en sí alguien fue el que la vio, no la vieron. Dice 25:40. Mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Está refiriendo al candelero. Obviamente le está diciendo de todo lo demás, no nada más del candelero. Se está refiriendo a la mesa del pan de la proposición, se está refiriendo a los materiales de cómo se va a construir el tabernáculo, de los postes que van a llevar, de las estacas, de las bases para los postes de las cortinas del atrio, de las cortinas del tabernáculo, de las cortinas del atrio, la menorá ya lo mencionamos. ¿Qué más había dentro? El altar, el lavacro, y todo le dice cómo lo tiene que hacer, de qué tamaño lo tiene que hacer. ¿Pero qué creen? Que esa visión Dios se la dio ¿a quién? ¿Y dónde se la dio? En el monte, dice. Cuando él subió para recibir las tablas de la ley, que fueron escritas en piedra, ahí le explica el Eterno, y es lo que dicen los judíos. Dice, ahí es cuando el Eterno le dice a Moisés cómo hacer las cosas. Y eso ya se transmitió ¿cómo? ¿De manera qué? De manera oral. Hay cosas que tienen dentro de la ley oral que nosotros no podemos seguir porque no se alinean con la Torah escrita. Pero hay cosas que tienen los judíos que nosotros no sabíamos y que sí se alinean a la Torah escrita. Esas son las que podemos nosotros llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se alinean a la Torah escrita. ¿Cierto? Entonces, es creíble que el Eterno le habló a Moshe, porque aquí dice, le estoy mostrando algo en el monte. Yo le mostré algo a Moshe en el monte. Así como te lo mostré, o sea, tú ya lo tienes en la mente porque yo te lo mostré. Tú ya tienes en la mente el arca. Tú ya tienes en la mente la mesa. Tú ya tienes el altar de bronce. Tú ya tienes el lavacro. Tú ya tienes la mesa de los panes. Tú ya tienes la menorá. Tú ya tienes las dimensiones. Todo lo tienes. Yo nada más estoy diciendo ya las medidas de cómo lo vas a hacer. Para que quede bonito. Y va a ser para mi presencia. Se lo vuelvo a decir. 26 más adelante. 26:30. Y ahí sí ya está hablando de todo el tabernáculo, dice. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces si hubieron cosas que el Eterno le dijo o que le mostró en el monte y que el Eterno no escribió en las tablas. ¿Sí? Ok, entonces aquí vemos cómo el Eterno es perfecto y Él quiere que hagamos las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. Nosotros no vamos a adaptar al Eterno a nuestra cultura. Nosotros nos vamos a adaptar a la cultura del Eterno. Dicen, es que nosotros no podemos guardar el Shabbat porque estamos en Occidente, estamos en otro país, nosotros no hablamos hebreo, nosotros hablamos español, el hebreo no te salva, y empiezan a poner una justificación. ¿Por qué? Porque no les interesan las cosas del Eterno, no les interesa acercarse más al Eterno.
Les interesa continuar en lo que ellos consideran que es correcto. Y ahí es donde fallan, porque por eso hay más denominaciones que otra cosa cristianas en el mundo. Y bueno, después de que el Eterno les manda a hacer este trabajo tan especial, que es el tabernáculo, fue porque hasta ese momento había sido receptor Israel. Adonai les había dado todo, ¿cierto? ¿Qué hizo? Primero lo libertó de Egipto, ¿no? Después de que lo liberta, les abre el mar para que ellos puedan pasar, ¿cierto? Después de que les abre el camino en el mar para librarlo de los egipcios, también los estuvo alimentando y cuidando durante el camino. En el único momento que de alguna manera ellos se esforzaron por algo, y eso así como dice el dicho, sálvese quien pueda, fue porque los atacaron los amalequitas, ¿cierto? Entonces ahí es cuando ellos se defendieron. Pero al final de cuentas, ¿con la ayuda de quién? ¿Quién es el que los libró? El Eterno. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que ellos dependen del Eterno, pero también no se podían quedar sin hacer nada. Y van a decir que qué vida tan más cómoda, ¿no? Yo toda la vida durmiendo y ya nada más salgo y recibo el pancito allá afuera, calientito, y ya nada más me lo como, ¿no? No, yo tengo que accionar. Por eso la emuná es una fe obediente o una fe con acción. Todo lo que tiene que ver con el Eterno es con acción. Tengo que tener también una teshuvá con acción. ¿Qué es tener teshuvá con acción? Es que yo me arrepiento de lo que hice, lo reconozco y después ya no lo hago. Siempre es con una acción. Todo lo que tiene que ver con el Eterno es con acción. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, dice que le creyó al Eterno. Pero pues yo nada más puedo creer. ¿Sí? ¿Existe Dios? ¿Cuántos no creen que existe Dios? Ok, pero eso es una cosa y otra cosa ya es obedecer. Ya es practicarlo, ya llevarlo a la acción. Y eso fue lo que hizo. Y en Hebreos 11 nos dice todos los personajes que de alguna manera actuaron, se obedecieron. Y aquí ya van a la acción. Entonces ya tienen que hacerlo. Éxodo 25, 8 y 9. Hay que irnos a la acción. Es como aquel que dice, yo quiero emprender, yo quiero poner un negocio. Pues sí, pero nunca va a ver qué mercancía o analiza qué mercancía va a poner. Nunca va y consulta dónde puede rentar un local para poner su negocio. No compra los accesorios que va a necesitar o los muebles que va a necesitar para poder exhibir su material que quiere vender. O sea, yo voy a emprender, tengo que hacer todo eso. Tengo que accionar. 25:8 dice, fíjese lo que dice, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo mobiliario, así ustedes lo harán. ¿Para qué era el tabernáculo? ¿El santuario? Para que él habitara. ¿No ya habitaba con ellos? ¿Sí o no? Pues sí, ya los había sacado de Egipto, andaba con ellos, estaba con ellos. Pero ahora el Eterno los quiere llevar a una acción, a que ellos trabajen, a que ellos vean que es necesario accionar para obtener su presencia. Y entonces les dice, hagan este santuario para mí. Y yo voy a habitar en ellos, en ustedes, con ustedes. El arca, que era realmente donde se mostraba la presencia de Dios, lo ocupan también en la iglesia tradicional con justificación para la idolatría que ellos tienen. ¿Ya ven cómo Dios sí manda hacer imágenes? Con la única diferencia que aquí mismo en este capítulo 25-22 dice que era para mostrarse a ellos, para darles indicaciones a ellos. Representaban los querubines que estaban protegiendo
¿Qué había en el arca? Estaba el maná, la vara de Aarón. ¿Qué más? Estaba el pan. Estaba la Torah. Entonces, estos querubines estaban representando, porque recuerdan que Dios ordena y dice que deben de estar así, sus alas encontradas, de frente y encontradas. Representan la cobertura del Eterno, la protección del Eterno. Que todo lo santo está ahí. Si tú guardas lo santo, el Eterno te va a guardar a ti, obviamente. No está representando ninguna idolatría ni para que te hagas imágenes. Y menos para andarlas cargando, paseando en la calle, para que les andes poniendo veladoras, para que les andes rezando, para que te andas persignando, que eso no existe ni siquiera en la Biblia. Entonces, hermanos, también era una forma colectiva de trabajar, pero también era una parte personal de desprendernos de lo que el Eterno nos ha dado. Ahorita no estamos hablando de diezmo, estamos hablando de ofrenda. Y era una ofrenda que era para la construcción del templo. Llega el momento que dan todo, o que dan mucho, no todo, dan mucho. ¿Y qué pasa? Que mismo Moshe dice, no, ¿saben qué? Hasta aquí ya detenemos la donación, que están dando mucho. Pero aquí la cuestión es que no le vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel en ese momento. Se emocionó, no sé si se han dado cuenta que hay mucha gente así, ¿no? Que llegan con hartas ganas y echándole ganas y se quieren acabar el mundo y vamos a evangelizar y vamos a esto, vamos aquí, vamos allá y quieren cantar y danzan y se alegran y evangelizan y quieren hacer todo y de repente, todos desinflados. Eso es lo que les pasó a ellos. Dieron así, pum, pum, estaban alegres, estaban emocionados y ya después, otra vez, ya se estaban quejando, ya estaban dudando de lo que el Eterno había hecho con ellos. Entonces tengamos cuidados, debemos ser cuidadosos en eso. Si nosotros le estamos dando al Eterno, démosle con alegría, démosle con júbilo, cantémosle, sirvámosle, echémosle ganas, hablemosle a la gente, sirvamos al Eterno, sirvamos a los demás, pero siempre con prudencia, con sabiduría y que esa energía no se nos acabe nunca. Va a llegar el momento que a lo mejor, en este momento me siento cansado, pero cuando usted rompe esa barrera, después nuevamente usted se recarga y sigue adelante. Construya un tabernáculo, hermano, pero ese tabernáculo es usted mismo el que debe de construirlo, su día a día. ¿Cómo? Pero con todos estos principios, la oración, el buscar la presencia de Dios, como es guardar el Shabbat, como es obedecer los mandamientos, como es darle a la gente, como es diezmar, pero hágalo con cuidado, no se lo dé a esos ladrones de la prosperidad, porque realmente esos son. Y aún así yo estuve en una iglesia cristiana un tiempo, ya sabía yo de raíces hebreas, pero como aquí no hay raíces hebreas en la ciudad donde yo vivo, pues estuve años en una iglesia cristiana, pues aún así yo daba diezmo porque el Eterno nos enseña que debemos dar. Y si nosotros aprendemos a dar esa parte que no es nuestra, esta es voluntaria la ofrenda, el diezmo no, es una parte que el Eterno dice, no, esta no es tuya, esta es mía, me la tienes que entregar. Yo le daba diezmaba ahí. Y lo hacía porque, al fin de cuentas, si ellos le daban mal uso al dinero, ellos van a dar cuenta de eso que estaban haciendo, o de eso que están haciendo, porque muchos lo hacen. Pero al final de cuentas, yo ya estaba cumpliendo. Yo ya estaba esforzándome por agradar a Dios en ese aspecto. Pero no nada más es eso, tenemos que agradar a Dios en todos los aspectos que Él nos exige. Acuérdense, como el modelo o como yo te enseñé, así como te lo mostré, tú lo tienes que hacer. No es como tú quieras,
No es como tú pienses, como a ti se te ocurra. ¿Que tú crees que es el domingo? Ah, bueno, pues no es el domingo, es el Shabbat. Ah, no, pero es que ya no tengo que dar el 10% para la obra, para las necesidades, porque también 10% se le daba a la gente necesitada. Era muy aparte las ofrendas. Las ofrendas eran para el sostén del lugar donde se ministraba. Y había otro diezmo que se le daba ¿a quién? A los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Entonces al final de cuentas no era el 10%, era más. Pero si ese principio el Eterno nos enseñó del 10%, separe su 10% por lo menos y ese mismo 10% repártalo. Dele una parte para el que le está dando alimento espiritual, dele una parte para los que le están para los que tienen necesidad, la gente pobre. Y la ofrenda es diferente. La ofrenda es de su voluntad. Usted ya ahí sí decide. Si del diezmo usted se gana 100 pesos, si usted tiene que dar 10 pesos para el sostén y divídalo, vaya y dele una parte a la gente que tiene necesidad. No haga dos diezmos, o sea, no saque más del 10%, pero por lo menos haga eso. Ese es un principio que el Eterno enseñó. Pero más aparte, si quiere dar usted un 1% de esos 100 pesos, o sea, un peso, o quiere dar 10 pesos para por voluntad que usted diga, pastor, Roe, mire, yo veo que aquí le hace falta unos focos. Usted va, compra los focos o le dice, tenga para que usted compre los focos. No, pues ya vi que ya no sirve la taza de los baños. Mire, aquí está el material para que se pueda arreglar. Pastor, a lo mejor no tengo para comprar esto, pero yo voy a arreglar la taza del baño. Yo voy a podar el jardín, qué sé yo. Pero que usted aporte, porque eso es de su corazón. Amén. Bueno, espero que te haya sido de bendición este mensaje y que sea para que tú aprendas a que tienes que dar. No era la profundidad del diezmo, la profundidad es la ofrenda, pero no nada más puedes ofrendar con lo material. Ofrenda tu corazón, ofrenda tu vida, porque también con eso puedes hacerlo. Ofrendar tu tiempo, tu vida, ser puntuales, echarle ganas en todo lo que el Eterno te está llamando, que te está diciendo. Amén. Tienes que estar puntuales en las fiestas, en el Shabbat, en Pesach, en Shavuot, en Sukkot. Todo. ¿Por qué? Porque son las mueve del Eterno. Y Él te dice en qué momento, en qué tiempo. Cuando tú demuestras al Eterno que llegas temprano es porque tú le estás demostrando al Eterno que te interesa estar con Él. Él no te tiene por qué estar esperando, porque Él ya llegó, Él ya está ahí antes de tiempo. Entonces también puedes ofrendar por esa parte. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición. Comparte, por favor, reacciona y nos vemos la próxima semana. Vamos a dar gracias. Padre Santo, queremos ser una ofrenda delante de ti. Ayúdanos, háblanos, ministranos, tócanos. Señor, ayúdanos a ser esforzados en todos los aspectos de nuestra vida, no nada más en Padre. Que podamos aprender a ofrendar, Señor. Y al obtener estos principios, Señor, nosotros obtendremos bendición, Padre. En esta hora yo te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y que día a día, Señor, podamos aprender cada día más de ti, que podamos, Señor, estar en tu presencia, podamos llenarnos de tu presencia, Señor, a través de guardar tus mandamientos. Tú nos enseñas muchas cosas, Señor, a través de tu palabra, Señor, y más bien nos enseñas todas las cosas para poder vivir bien, para poder estar bien. Y este principio que hoy estamos aprendiendo, Señor, es para darte primeramente la honra a ti y también para que nosotros seamos bendecidos. Padre, toca las vidas de todos aquellos que están escuchando, la vida de mis hermanos que están en este lugar, y que sea tu gracia, tu amor, tu misericordia con cada uno de nosotros, en el nombre de Yeshua. Dele un fuerte aplauso al Eterno. Amén. Bueno, que tengan un bendecido resto de este Shabbat y que también tengan una bendecida
semana en un ratito comienza y que podamos estar nuevamente en Shabbat la siguiente semana. Shabbat Tov, bendiciones a cada uno de ustedes.